Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 36. Tarjeta de llamada 4. Un reino es dirigido no solo por su rey, sino a través del consejo de sus ministros y generales de confianza, guerreros y ayudantes. En este caso, el hombre en la cima de Reestice no era otro que su anciano rey que aún no había nombrado a su sucesor. Por otra parte, no era como si planeara morir pronto con todos los errores políticos que tuvo que corregir de sus predecesores. Es el deber de los que están en el poder proteger a su pueblo. Su nombre era Ramposa el III, gobernante de Reestice durante más de 30 años. Una corona estaba adornada sobre su cabeza, y su cabello canoso hasta los hombros todavía llevaba un tenue brillo rubio. Sin embargo, los años han pasado factura. Parecía demacrado, sus extremidades se arrugaban en ramitas ocultas solo por la túnica real, la túnica y el manto que usaba para completar sus rasgos envejecidos. Sin embargo, la fuerza permaneció en sus ojos junto con la sabiduría para ver más allá de la estrecha visión de la aristocracia de sus posiciones. Un reino promovido por la corrupción estaba condenado al fracaso en el momento en que se daba un solo golpe decisivo. En quien confiar, y dudar de dónde se encuentra la lealtad de los súbditos, de uno fueron la perdición del gobierno anterior. Ramposa no cometería ese error, su gobierno, mucho más abierto de mente que sus antepasados. Mirando a su lado, Ramposa tarareó cuando un golpe resonó en los pasillos de su palacio y cierto hombre entró y se inclinó ante el trono. ¿Tienes algo que informar, Gazef? Ramposa preguntó. Gazef era un hombre de confianza directamente debajo del rey, promovido no por su línea de sangre, sino a través de su capacidad y carácter serio. Ramposa apreciaba bastante este aspecto de Gazef, y su personalidad y comportamiento incondicionales. Sí, su majestad, saludó Gazef, con una mano firme golpeando su pecho mientras se arrodillaba. Basta de formalidades. No hay necesidad de montar un espectáculo cuando no hay nadie más aquí, resopló Ramposa de buena fe, pero Gazef mantuvo el decoro adecuado, suspirando impotente y sacudiendo la cabeza. El estado de ánimo que Gazef había estado tratando de presentar era solemne, pero con el comentario de Ramposa, ya no podía soportar ese impulso y decidió abandonarlo. Alivió su perspectiva, y aunque su etiqueta se mantuvo sin cambios, su comportamiento se volvió menos formal. Sigue entonces, Gazef. Ramposa insistió, agitando una mano delgada en un gesto de buena fe. ¿Qué asuntos te preocupan para verme en privado ante el tribunal oficial de la mañana? Puede haber verdad en la carta enviada por un demonio advirtiendo de un ataque intencionado a la capital. Gazef dijo directamente, nunca uno para andar por las ramas en torno a asuntos cruciales. No es de extrañar que no hayas mencionado esto durante la corte matutina, tarareó Ramposa antes de chasquear la lengua. Las facciones aristocráticas nunca lo creerían, pero la carta tampoco puede descartarse como una estratagema de poderes desestabilizadores. Ramposa tenía un razonamiento sólido. No había estado jugando este juego de tronos y política durante más de 30 años por nada. La sabiduría vino con cada pensamiento y acción. No, era más fácil decir que la sabiduría venía con una falta de acción impulsiva y... Me encontré con uno, Gazef interrumpió el proceso de pensamiento de Ramposa, haciendo que el rey parpadeara. Ramposa pasó una mano a través de su larga barba y bigote, inseguro de lo que Gazef estaba implicando aquí hasta que Gazef casi se lo empujó en la cara. Un demonio, dijo Gazef sin rodeos, presenta sombrío y los brazos cruzados frente a él. Estaba cenando con un viejo amigo y sus asociados cuando el grito de una mujer nos alertó de problemas en los callejones. Fue allí donde mi amigo y sus asociados aprendieron y derrotaron al demonio. Las características de Ramposa se agudizaron, su porte cambió a medida que enderezaba su postura y se sentaba. «Hay un cadáver». Él sondeó. «Hay un cadáver». Gazef respondió sin perder el ritmo. Descruzando los brazos, Gazef jugueteó con algo que llevaba un saco colgado al que Ramposa solo ahora comenzó a prestar atención.
pronto se reveló la respuesta. Gazef sacó una garra cortada del demonio, trozos de sangre seca y carne seca endurecida sobre la queratina, resumando con una energía sucia. La expresión de Ramposa cambió en el momento en que puso los ojos en ella, todos los pensamientos y esquemas políticos lo abandonaron. Los monstruos eran comunes en el mundo, pero las garras y colmillos normales no tendrían tal mancha unida a ellos incluso en la muerte. El hedor fétido de la podredumbre y la descomposición impregnó de él, junto con las manchas blancas cenizas de las llamas extinguidas. Debemos prepararnos para defender la capital en caso de un ataque. Gazef advirtió con toda seriedad, guardando la garra mientras Ramposa se preguntaba cómo era el resto del cuerpo del demonio. No importa, Gazef continuó. Si la capital fuera un campo de batalla, le pediré que me permita desalojarlo a un lugar más seguro antes de la duración de la semana. ¡Qué minucioso! Ramposa no pudo evitar apreciar el hecho de que Gazef no exhibió un rastro de motivos ocultos. Esta era la razón por la que el rey confiaba tanto en el hombre. En un mundo político donde cada acción puede tener diferentes significados, solo había sido en su infancia cuando Ramposa había sentido una preocupación genuina de los demás por su bienestar. Los rasgos del viejo rey se suavizaron a pesar de lo terrible de lo que estaba aprendiendo. Aún así, no cambió la dirección de sus pensamientos. Muy bien, estuvo de acuerdo Ramposa. La facción aristocrática iba a lanzar otro ataque, con él decidiendo algo sin su aporte nuevamente, pero en esta etapa Ramposa estaba casi acostumbrado. Siguió adelante con su decisión. Gazef, te concedo poder para llevar a cabo los preparativos para la defensa de la capital. Las palabras resonaron. La capital de Restice ha tenido una tormenta de actividad en los últimos días. Eran movimientos sutiles que no alertaban a nadie que no estuviera al tanto, como los civiles, pero tampoco se perdieron para aquellos con una visión perspicaz. Había una tensión invisible, y en el caso de la aristocracia de Restice, hecha de enfreude y burla por falta de creencia. Brain miró lánguidamente a varias tropas de caballeros de patrulla y equipos de aventureros haciendo rondas por las calles. Muchos bostezaban y bromeaban entre sí, probablemente dudosos de lo que estaba por venir, los bastardos ignorantes. Todavía no se había dicho nada al público en general, pero Brain sabía exactamente por qué una movilización tan rápida, aunque poco entusiasta, estaba en marcha. ¿Qué piensas, cerebro? ¿Eh? Un ruido ininteligible escapó de la boca de Brain antes de recordar que actualmente no estaba cenando solo en una mesa de bar en un restaurante de la capital. Su atención se desplazó hacia Musashi y Sasaki, uno golpeando un puño sobre la mesa y mirándolo fijamente en busca de una respuesta, y el otro mirando con gracia desde el rabillo del ojo. Evidentemente, Brain no había estado prestando atención a lo que estaban hablando. Afortunadamente, Musashi estaba un poco demasiado impaciente y lo presionó para obtener una respuesta, sacudiendo su memoria. ¿Una espada que atraviesa el vacío, o una que representa el infinito? La pregunta se planteó con Musashi, insinuando a Brain con sus cejas mientras mantenía un pulgar sobre el pomo de su espada corta. El sudor cubría la frente de Brain, sabiendo que su habilidad con la espada era demasiado inferior para siquiera compararla con cualquiera de los dos espadachines de su compañía. Aún así, Brain no sabía si Musashi realmente estaba pidiendo su opinión o amenazándolo. La encantadora sonrisa en su rostro desmintió su espíritu competitivo a fuego lento sobre el tema. Honestamente, Brain habría estado feliz con aprender cualquiera de las dos formas de espada en lugar de preocuparse por cuál era mejor. Recordando cómo todo esto comenzó cuando solo pidió algunos punteros de espada, y luego se dio cuenta de que tanto Sasaki como Musashi tenían puntos de vista diferentes, Brain resistió el impulso de suspirar. Luego empeoró al darse cuenta de que si Brain pedía aprender consejos de un espadachín sobre el otro, podría implicar que sentía que faltaba el estilo de espada del otro. No. El que faltaba era él. Era imposible para él pedir punteros para ambos estilos de espada al mismo tiempo, de lo contrario ni siquiera puede obtener nada útil de las lecciones contraintuitivas. Uno dijo que golpeaba con una espada pesada, el otro abogaba por la supremacía en la técnica. Debido a no querer ofender a ninguno de ellos, Brain lo había estado posponiendo trágicamente. Tragando, Brain miró desde un Musashi ansioso, hasta un tranquilo Sasaki, y quiso acunar su rostro en sus manos en la derrota.
Lo hizo, pero su silencio fue tomado por el camino equivocado cuando Sasaki terminó asintiendo con la cabeza ante sus esfuerzos por no ser engañado o desviado por Musashi. Señor Umlaus, lo entiendo. Sasaki colocó en silencio su bebida, la taza tintineando en la encimera. No necesitas responder mientras sepas que el infinito yace en tu corazón. Una marca de garrapata se formó inmediatamente sobre la frente de Musashi, su cuello rompiendo su cabeza en dirección a Sasaki con indignación. Pon tu espada donde está tu boca, chico bonito. Gritó, golpeando con un dedo el pecho de Sasaki. Te lo dije. Sasaki suspiró, pellizcando suavemente el dedo de Musashi y alejándolo de él. Si lo hiciera, no estarías hablando. Sasaki rápidamente metió un bollo de pastelería en la boca de Musashi para evitar que ella respondiera. Masticó furiosamente y tragó saliva, pero cuando terminó, Sasaki ya le estaba haciendo un gesto para agarrar algo al otro lado de la mesa. Pasa por encima de las galletas de arroz, mi té se está enfriando. Sabes que esas son solo galletas, ¿verdad? ¿Qué es incluso una galleta de arroz? La interjección de Brain fue ignorada. HN. Musashi gruñó con resignación, pero aún así concedió, pasando las galletas y diciendo gracias, cuando Sasaki le devolvió el favor y le sirvió una bebida para acompañar su comida. Ella sonrió, sonriendo ante algunos pensamientos que solo ella sabía sobre los chicos bonitos y el sake mientras bebía el alcohol. La boca del cerebro se torció, todavía un poco confundida acerca de por qué Musashi insistió en usar un platillo para beber en lugar de una taza o taza. En comparación con la gracia y el aplomo de Sasaki, ella era la imagen de la grosería, sentada en una silla con las piernas hacia arriba y las prendas en desorden. Aún así, estos dos realmente se llevaban bien entre sí, o se odiaban con todas sus disputas y provocaciones. Era difícil saberlo. Estaba contento de que los dos se enfocaran el uno en el otro en lugar de en él. Suspirando aliviado momentáneamente, Brain encontró su mente divagando de nuevo. Lo que sabía era que en cualquier momento hoy, la capital estaría en llamas si esa carta de la que hablaba Gasef tuviera alguna credibilidad. Realmente tuvieron el ocio para disfrutar de una comida mientras un demonio planeaba un saqueo de la capital. Además, no era como si no les dijera a Sasaki y Musashi sobre lo que podría suceder. La respuesta llegó al mediodía. Con el mediodía llegaron susurros del apocalipsis. Como antiguos cuentos de antaño, los cielos despejados de repente dieron paso a turbias nubes oscuras, proyectando una sombra inminente antes de que imponentes muros de llamas infernales rodearan toda la capital. De las llamas salieron demonios y monstruosidades, cada uno trepando uno encima del otro en un intento por masacrar. En un solo momento, todo había cambiado. Los equipos de aventureros y los guardias de patrulla, que no habían estado tomando en serio las órdenes de movilización, palidecieron repentinamente mientras la nobleza que todavía estaba dentro de la capital se estremecía de incredulidad. Los gritos que resonaron en toda la capital cerrada vinieron a continuación, causando escalofríos por la espalda de Brain. Un solo demonio había podido someterlo en su último encuentro, y ahora había cientos de ellos. Se habría estado riendo de desesperación y cobardía si no fuera por las acciones de los dos frente a él. Tanto Musashi como Sasaki se quedaron quietos, sus espadas envainadas resonaron mientras las llevaban a sus manos, su comida quedó olvidada cuando se pusieron de pie y salieron a la calle principal. Brain lo siguió rígidamente hasta que el grito de Musashi golpeó su alma. Cerebro, escucha bien. Musashi resopló, mirando al grupo de demonios que se acercaba rápidamente y rodeaba a todos acobardados en las calles de la capital. El poder del vacío es cortar a través del origen mismo. Para no ser eclipsado, Sasaki floreció su espada desenvainada, la luz brillaba a lo largo del acero. Señor Umlaus, la fuerza del infinito está en sus innumerables formas, dijo Sasaki. Un golpe que lleva el peso de muchos para superar las probabilidades. Esto fue una locura. Brain no era tonto. Ya podía discernir las intenciones de Sasaki y Musashi. Ambos espadachines estaban uno al lado del otro, inadvertidamente dándole a Brain un coraje que no sabía que tenía. Lo que sea. Sí, murmuró Brain, poniéndose en una postura de dibujo con su propia espada. Vida o muerte. Hoy fue un buen día para morir. 3 espadachines avanzaron.
La vida en la capital del reino era diferente de lo que Chris y Charlotte habían esperado desde que aceptaron la invitación de Gazef para inscribirse en su academia de caballeros. Seguro que Gazef les había advertido que la academia sería un lugar donde asistían los hijos de nobles, y que podrían enfrentar discriminación como nacidos bajos, pero eso no era nada nuevo para los gemelos. Si había algo que la vida en los barrios pobres de Errentel les había enseñado, era que a veces los humanos eran peor basura que cualquier monstruo. Aunque Gazef les había dicho que el rey había establecido reglas en la academia para limitar el sesgo que los niños aristocráticos tenían sobre los estudiantes que asistían a la academia a través de méritos o potencial, ni Chris ni Charlotte estaban realmente convencidos. Al final, realmente no importó, ya que no vinieron a la Academia del Caballero para ser amigos, sino para hacerse un nombre, para mostrar que los estudiantes del Padre Q no son empujones. Harían que su maestro se sintiera orgulloso. De inmediato, sus talentos y experiencias al crecer en los barrios marginales hicieron que su tenacidad brillara inexplicablemente. Ningún maestro que observe su desempeño el día de la inscripción podría culparlos por algo más que tal vez la etiqueta. Aquellos a quienes no les gustaba Gazef y que esperaban reprobar a los estudiantes que recomendaba para el entrenamiento estaban destinados a fracasar. En el momento en que su habilidad con la lanza iba a ser evaluada, y una de las maestras aristocráticas se encargó de golpearlos en un larguero, la maestra obtendría más de lo esperado. Las características de Charlotte eran frías, sabiendo muy bien por su entrenamiento con Papa Q que tanto ella como su hermano podían cazar monstruos salvajes gigantes por su cuenta. Desafortunadamente, esto no era algo que fuera de conocimiento común. En el momento en que el maestro a cargo de la evaluación no reveló ni rastro de vigilancia, el mástil ya había terminado. Los susurros y los murmullos bajos de la facultad de enseñanza acompañaron a Charlotte y Chris durante toda la evaluación, y a regañadientes, fueron aceptados a regañadientes en la academia. Esto se debió principalmente a la recomendación de Gazef y a los pocos maestros que realmente tenían buena moral. Los gemelos estaban listos para comenzar en la academia en los próximos días, pero no podrían haber esperado haber sido atrapados en el repentino ataque a la capital de Reestice. ¡Corre! Los ojos de Charlotte se abrieron cuando sintió que su hermano la agarraba por la muñeca y comenzaba a tirar de ella en dirección a los callejones. Normalmente, la mayoría con sentido común corría hacia la calle abierta donde las otras personas debían tener fuerza en números, pero Chris y Charlotte se sentían más seguros en los sinuosos caminos de las callejuelas. Detrás de ellos, grupos de demonios comenzaron a llegar a la calle principal, el eco de gritos y gorgoteo de sangre reverberando en el aire. Chris apretó su agarre en la muñeca de Charlotte, su vigilancia aumentó por segundo mientras buscaba un lugar donde pudieran refugiarse, pero no encontró ninguno. Toda la capital estaba rodeada por una especie de llama infernal, que contenía todo lo que había dentro, por lo que tampoco era como si pudieran escapar. Las unidades de la Guardia Real pronto aparecieron en un intento de sofocar la marea de demonios, pero sus rasgos de pánico eran suficiente indicación de cuánto tiempo durarían. La moral estaba cayendo rápidamente, e incluso los equipos de aventureros que respondían aparentemente se habían mantenido en algún edificio para discutir la estrategia. Charlotte observó cómo Chris finalmente soltó su muñeca e hizo un gesto para que preparara su lanza en lugar de tratar de correr o esconderse y más. Charlotte no tardó mucho en entender por qué. Detrás de ellos estaba la calle principal infestada de demonios, y delante de ellos que conducía a la siguiente calle, también había demonios. Atrapado dentro de los callejones entre las calles principales, no había forma de evitar la confrontación o el escondite. Todo en lo que los gemelos podían confiar era en la enseñanza que se les impartía a través de sus lanzas. No podemos morir aquí, tragó Charlotte, presionando su espalda contra la de su hermano, cada hermano defendiendo sus puntos ciegos. Correcto, murmuró Chris, entrando en una postura baja con su lanza. De todas partes, los demonios terminaron su masacre en las calles principales y comenzaron a penetrar en los callejones. Era justo lo que Chris y Charlotte habían tenido. No había salida a menos que pudieran forzar su salida.
Incluso entonces, sin un destino claro para la seguridad, y su resistencia limitada cuando eran niños, sus instintos les advertían que era probable que murieran aquí. Los dos endurecieron sus corazones cuando los primeros demonios vagaron sobre ellos. Hubo menos de una docena, y el encuentro fue completamente casual. Sin embargo, los gemelos sabían que vendrían más, atraídos por el sonido del acero. Sin perder un momento, los dos niños empujaron sus lanzas hacia adelante, marca rúnica grabada en el eje que cobraba vida. Antidemoniaco. Nuestra lanza protege la puerta de entrada a las sombras, susurró Chris, una de las primeras cosas que Q les había dicho antes de impartir su habilidad con la lanza. Entró y salió del alcance de un demonio, usando su tamaño a su favor. Nuestra lanza no flaqueará contra los demoníacos, continuó Charlotte con un aliento tembloroso, encontrando resolución en las palabras mientras la sangre salpicaba de un corte que hizo en el lado de un demonio. Y morir. Chris agarró su lanza con más fuerza, las manos se volvieron húmedas. Es morir la muerte de un guerrero en el deber y el honor. Charlotte apretó los dientes. Los dos estaban completamente sincronizados. Cuando uno atacaba, el otro se retiraba para cubrir el flanco del otro en un baile entre la vida y la muerte. Un solo error, y sus cuerpos humanos perecerían bajo el golpe de una garra dentada o disparando fuegos del infierno. Aún así, los moretones y cortes eran inevitables por los impactos contundentes y los rasguños por ser arrojados del suelo. Fue trágico. Los dos ni siquiera eran adultos, y podían hacer poco para matar realmente al enemigo. Fue un milagro en sí mismo que duraran tanto tiempo. Luego vino un solo error. Fatigada, Charlotte no pudo igualar el ritmo de su hermano para cubrir su flanco, y una garra desgarró la espalda de su hermano. No. Charlotte apuñaló hacia adelante, pateando al demonio atacante mientras se tambaleaba. Apresuradamente, corrió al lado de su hermano y lo apoyó antes de que pudiera caer. La sangre se filtró de la herida que debe haber golpeado un nervio en el brazo izquierdo de su hermano cuando cayó cojeando. Charlotte, huye, Chris jadeó, manteniendo su lanza firmemente sostenida en su único brazo bueno. Charlotte negó con la cabeza, su agarre en el eje de su lanza tan apretado que sus nudillos eran blancos. Tendremos que disculparnos con Papá Q. Nuestras lanzas, simplemente no podía alcanzar. Chris estuvo de acuerdo sin palabras, sabiendo que realmente no podría convencer a su hermana de que se salvara ahora. También pueden honrar las palabras de su maestro y luchar hasta el final. Incluso si sus lanzas no podían alcanzar la meta, y sus vidas estaban llegando a su fin, el recuerdo de ese hombre de azul seguía siendo claro. De repente, una runa brillante de un fresno brilló con una tenue luz azul, tomando a ambos gemelos con la guardia baja. Ninguno de los dos sabía de dónde había venido o qué hacía, pero en el momento en que apareció, se plantó en el suelo frente a ellos y formó una barrera invisible que separó a los dos de los demonios atacantes. Entonces, como si las sombras mismas estuvieran siendo pellizcadas en una cortina que fluye, un pasaje comenzó a aparecer en el caos. Una puerta emergió acompañada por el sonido reverberante de los pasos de tacón alto. Se abrió entre ellos y los demonios, revelando a una mujer enmascarada de cabello púrpura saliendo gradualmente de él. El chasquido de sus botas de combate de tacón continuó resonando sobre el suelo de baldosas mientras evaluaba la situación ante ella. Llevaba un velo púrpura sobre su cabello, y su forma se acentuaba con un ajustado traje de combate de la banda con pauldrons tintados y telas parecidas a la seda. ¡Demonios!, murmuró sin un cambio en la expresión, sus penetrantes ojos rojos exactamente del mismo tono que los de Q. Más que nada, Chris y Charlotte se centraron únicamente en el arma que llevaba en las garras de la mujer. Esa lanza. Una lanza roja con motivos. La mujer miró a Chris y Charlotte atónitos, gruñó y luego centró su atención en los demonios circundantes. Mantén los ojos abiertos. Para cuando Chris y Charlotte se dieron cuenta de que la mujer les estaba hablando, era como si el propio Q estuviera delante de ellos. No fue el comportamiento o la presencia lo que inspiró tal reacción, sino la vaga familiaridad en la forma, las acciones y la capacidad de la mujer. Un verdadero guerrero solo necesita verlo una vez.
Por un momento, Chris y Charlotte no pudieron procesar lo que estaba sucediendo hasta que la mujer se mudó. La lanza de la bruja rúnica. En un abrir y cerrar de ojos, era como si todos los demonios que los rodeaban fueran aniquilados. Una lluvia de carne y huesos salpicó la zona, moteando el callejón con manchas de rojo que se filtraron en el pavimento. De la mujer, un aura pesada de poder de propiedades antidemónicas emanaba de ella. Tal vez fue por esto que los demonios en la carretera principal, que la notaron involuntariamente, comenzaron a retirarse como si fueran en reconocimiento. La mujer floreció su lanza para limpiarla de la sangre que la manchaba, antes de observar la luz del infierno que podía sentir envolviendo la capital. La suciedad de la muerte y la decadencia que podía sentir le recordaba demasiado al entorno en la tierra de las sombras. Sus ojos carmesí se entrecerraron. Estos seres no pertenecían aquí en la tierra de los vivos. El deber la llevaría hacia adelante, pero la relación, reconocida o no, la detendría. ¿Conoces al padre Q? La que reunió su coraje para preguntar no fue otra que Charlotte. La mujer se congeló, sus pasos se ralentizaron a un gateo, mientras su mirada se centraba en los gemelos en un pensamiento profundo. Sin embargo, después de un momento de vacilación, finalmente alivió su expresión e hizo un gesto hacia ellos. Mantente cerca de mí. La bruja había llegado a una decisión. Los aprendices no destetados no tienen lugar en este campo de batalla. La situación se iba a cagar. Todo estaba en ruinas, desde fortificaciones hechas apresuradamente y posicionamiento descuidado. Aunque hubo advertencias internas de un ataque a la capital, fue solo ahora que los escépticos comenzaron a darse cuenta de que Gazef no estaba exagerando sobre la escala potencial. Les había advertido, e insistió hasta el punto de evacuar incluso al rey. Ninguno realmente escuchó incluso cuando se le presentó una prueba del cadáver de un demonio. Fue un error de una idea preconcebida provocada por el cadáver del demonio mismo. Pensaron que los demonios eran débiles, teniendo en cuenta que había sido asesinado por solo 2 espadachines en lugar de la Guardia Real o un famoso equipo de aventuras. Y ese era el problema. Estos 2 espadachines no eran solo espadachines ordinarios, sino individuos que Bren enfatizó que se paraban en 2 extremos en el camino de la espada. Solo la princesa dorada Renner expresó cierto apoyo a Gazef, pero una mayoría se puso del lado de la noción de exageración. Esta fue la cadena de acontecimientos que llevó a una movilización a medias de personal para defender la capital. Esto no puede durar mucho más tiempo. Hay demasiados, dijo una mujer sombríamente, con un hacha pesada que partió a un demonio en 2 por la cintura. En su persona había un traje de cuerpo completo de armadura roja chapada, remaches y piezas superpuestas en las articulaciones para la movilidad. A su alrededor había todo un grupo compuesto solo por mujeres. Eran la Rosa Azul, uno de los 2 únicos equipos de aventureros adamantite en el reino Reestice. El otro, Red Drop, operaba en el extremo norte del reino y actualmente no estaba presente. Sin la certeza previa de un ataque en curso, la presencia de Blue Rose en la capital se consideró suficiente para los preparativos de los nobles de Reestice. Gazef no había estado de acuerdo, pero su intuición por sí sola no era suficiente para mover los corazones de la aristocracia y mucho menos para llevar la persuasión para movilizar a Red Drop por capricho. No ayudó que el príncipe se pusiera del lado de la nobleza en un intento de obtener el favor de la facción y estabilizar el apoyo futuro al trono. Blue Rose consistía en 5 miembros activos, cada uno con sus propios roles de nicho. La Kiusal Veindale Indra era el comandante y un todoterreno equilibrado. Gagaran era el guerrero de primera línea. Tina y Tia eran las gemelas ladrones pícaras. Y Evileye era el lanzador mágico y el más antiguo del grupo. Tal como estaba, la Kius era la líder de facto del equipo, pero aún confiaba en los miembros de su grupo antes de tomar decisiones, por lo que todos podían ser tan francos entre sí. Las calles están invadidas, y estamos siendo empujados cada vez más hacia la capital, dijo Gagaran. Ella era la que estaba en la armadura roja, y tenía varias cabezas más altas que su siguiente miembro de la parte más corta. A buen ritmo, no duraremos. Buenas noticias. Blue Rose se centró en Tina y Tia, que acaban de regresar de la exploración.
Ambos tenían el cabello atado en una cola de caballo, y usaban pantalones ajustados sobre medias de malla, chaquetas con chaleco y una capucha ligera que mantenían alrededor de sus cuellos como una media máscara. Oh, finalmente, sonrió Gagaran, apoyando su hacha sobre su hombro mientras Lakius y Evileye mantenían un perímetro para evitar que los demonios los flanquearan. Fuera con eso, dijo Lakius, resoplando con su elegante armadura de cuerpo completo. Esta armadura no era ordinaria en lo más mínimo y en realidad era parte de un conjunto especial que solo pueden usar las doncellas puras. A su alrededor, varias espadas doradas flotantes se dispararon y golpearon a cualquier demonio que se acercara al equipo. No sabemos cómo explicarlo, pero toda una sección de la calle principal de la capital fue despejada de todos los demonios que la infestaban. Podemos usarlo para acceder a los distritos interiores mejor fortificados de la capital y unirnos a los otros equipos de aventureros, informó Tina. ¿Alguien los mató a todos? Evileye vino caminando con una capa roja y una máscara de metal sobre toda su cara. Una barrera mágica se mantuvo en sus manos para una apariencia final de protección si los demonios atacantes pasaban por alto el reloj de Lakius. No, dijo Tia. Corrieron. ¿Ellos qué? Lakius preguntó estupefacto. Parecía como si tuvieran miedo de algo en los callejones cercanos, continuó Tia. El silencio vino después de eso. Ninguno de Blue Rose pudo determinar qué podría asustar a un ejército de demonios tan grande. En cualquier caso, poco importaba para su situación actual. La carretera principal despejada o no, no significaba nada si no podían llegar a ella. Mal de ojo, ¿cómo está tu maná? Lakius comenzó a hacer cálculos. La mía está a apenas la mitad. Lo lograré, gruñó Evileye. Y si no lo hago, no soy tan débil. Gagaran se rió. ¿Estás seguro de que estarías bien sin tu magia? No lo pareces, dijo con buen humor. El mal de ojo frunció el ceño. De todos, ella era la más pequeña del grupo, apenas más alta que un niño promedio. No sirve de nada discutir. Vamos mientras todavía tenemos nuestra fuerza. Lakius intervino, poniéndose su timón y empuñando Kilineiran la espada demoníaca. Tina, tía, lidera el camino. Los gemelos asintieron, levantando sus dagas antes de lanzarse hacia adelante y alrededor de los demonios mientras el equipo seguía detrás de ellos en una formación perforadora. Gagaran estaba al frente mientras Evileye y Lakius corrían a ambos lados de ella. Estaban haciendo un buen progreso, pero una oleada inesperada de energía mágica detuvo al grupo en seco. Evileye se estremeció por la pura enormidad de la misma. ¿Qué tipo de nivel de magia de nivel era este? Blue Rose se detuvo en aprensión mientras se formaba un borrón en el cielo sobre ellos. Las flores comenzaban a florecer a lo largo del suelo. Levantando un brazo para cubrirse los ojos, Lakius entrecerró los ojos ante el aire casi etéreo que de repente se convirtió en su entorno. Luego, el desenfoque se expandió y un hombre impresionantemente guapo salió sobre una cama de flores. Por sus túnicas y su aura mágica, estaba claro qué profesión poseía. Detrás de él, el desenfoque expandido parecía ser un portal que revelaba lo que parecía la arquitectura del Imperio Baharut al otro lado. ¿Quién? La pregunta sonó en la mente de Blue Rose, pero no tuvieron tiempo de cuestionar nada más. El lanzador mágico de túnica blanca les guiñó un ojo, luego golpeó el trasero de su bastón en el suelo. La luz floreció cuando otras tres figuras fueron arrojadas a través del portal. Equipo Oscuridad. Una voz resonante resonó. ¡Muévete! Gracias por leer, y gracias a mis nuevos clientes. JG y Yonwasi. Próxima actualización. Mirtofa Legend B2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.